nosotros conversamos con un no creyente acerca de qué es para ellos la gloria, entre las respuestas que nos dirán, ellos dirán que la gloria es un lugar de descanso, que la gloria es ir al paraíso, es un paraíso. Otro grupo nos puede decir que para ellos la gloria es tener la casa de sus sueños, ver a sus hijos prosperar, tener un negocio perfecto. Otros incluso, otro grupo dirá que la gloria es obtener una medalla olímpica, un reconocimiento o un trofeo mundial. Y otros dirán que la gloria es la fama, el dinero y hasta el sexo para muchos es la gloria. Pero lo cierto es que hay un tipo de gloria sublime y eterna que está pasando desapercibida ante sus ojos. Un tipo de gloria que no es visible para ellos. Una gloria que ellos no están contemplando y es la gloria de Cristo. Gloria para la cual nosotros fuimos creados para que la alabemos y la contemplemos, para que nos deleitemos en esa gloria. Es lo que el Señor dice en Isaías 43, trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Tú y yo hemos sido creados para alabar y exaltar, para contemplar la gloria de Cristo. Surge entonces la pregunta, ¿qué es la gloria? Hablamos de vivir para la gloria de Dios, contemplar la gloria de Dios, gloria a Dios en todo lo que hagamos, pero ¿qué es la gloria? La definición de gloria que normalmente conocemos es fama, honor, reputación, esplendor, pero eso no nos ayuda mucho para hablar acerca de la gloria de Dios. Algunos dirían, bueno, hermano Olivaski, simplemente la gloria de Dios es lo que cuentan los cielos. Pero para tener una idea acerca de lo que es la gloria de Dios, a continuación presento las definiciones dadas por varios teólogos. John Piper, por ejemplo, dice que la gloria de Dios es la belleza de sus múltiples perfecciones. C.S. Lewis dice que la gloria de Dios es la infinita e imponente grandeza y valor de Dios. R.C. Sproul dice que la gloria de Dios es el fulgor radiante que emana de la majestad trascendente de Dios. Y uno más conocido, más contemporáneo, el pastor Sugel Michelén, dice que la gloria de Dios es todo aquello que hace de Cristo el ser más grandioso, más maravilloso, más satisfactorio y más valioso de todo el universo. Eso es la gloria de Cristo. Entre el año 408 y 355 existió un astrónomo y matemático griego llamado Eudoxo de Cnido. Eudoxo estaba tan maravillado en la gloria del sol, a él le impresionaba tanto la gloria del sol, que él decía y pensaba que él solo había nacido para contemplar la gloria del sol. Mucho más nosotros como cristianos debemos considerarnos nacidos únicamente para contemplar y disfrutar la gloria de Cristo. De hecho, los catecismos más básicos tratan con esto, como el menor de Westminster y el menor bautista. ¿Cuál es el propósito principal del hombre? Glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Pero hay un problema grandísimo, un problema sin solución para el hombre natural. Con hombre natural me refiero al hombre no regenerado, al no creyente, aquel que no ha nacido de nuevo. Y el gran problema es que es imposible para el hombre que por sí mismo él pueda conocer y ver la gloria de Cristo, a menos que Dios haga un trabajo sobrenatural y soberano sobre su vida. Y es entonces donde puede abrir sus ojos, ver y contemplar la gloria de Cristo. Quiero que me acompañen en sus Biblias a la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, y estaremos estudiando los versículos del 3 al 6. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, y leeremos los versículos del 3 al 6. Quiero pedirle que cuando lo tengan, por favor se coloquen de pie. Segunda de Corintios, capítulo 4, del 3 al 6. Dice así la bendita palabra del Señor. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto,
entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pueden sentarse, mis hermanos. En el día de hoy, nuestro sermón lleva por título Contemplemos la gloria de Cristo. Contemplemos la gloria de Cristo. Y he dividido el sermón en 3 puntos o 3 encabezados. En primer lugar, veremos la gloria de Cristo velada ante el incrédulo. En segundo lugar, veremos la gloria de Cristo contenida en el Evangelio. Y en tercer lugar, veremos la gloria de Cristo revelada soberanamente. Desarrollemos entonces nuestro primer punto, la gloria de Cristo velada ante el incrédulo. Nuestro texto nos muestra un poder maligno que está operando, un poder satánico que opera en el entendimiento de los incrédulos. Satanás ataca el razonamiento del hombre, ataca el entendimiento del hombre. Esto es una verdad bíblica que nosotros no podemos ignorar. Hay un poder maligno operando para mantener a los hombres en tinieblas. El hombre pecador tiene el entendimiento nublado. Él carece de la gloria de Dios, está destituido de la gloria de Dios. Por lo tanto, que es imposible que el hombre a través de su inteligencia, de su razonamiento, él pueda ver y contemplar la gloria de Dios. La manera en que el Dios de este siglo opera, la manera en que él ciega el entendimiento de los incrédulos, es ofreciendo cualquier cosa que este mundo defina o que el hombre defina como estar en la gloria. Dinero, fama, sexo, posesiones, posiciones, éxito, etc. Esa es la manera en que el Dios de este siglo opera cegando el entendimiento de los incrédulos. Cualquier cosa que para él sea la gloria. Eso es lo que este mundo y Satanás ofrece para el hombre natural. El hombre, al tener su intelecto y su razonamiento entenebrecido, está inhabilitado entonces para poder ver la gloria de Dios. Él no puede ver la gloria de Dios, ni tampoco quiere ver la gloria de Dios. La razón por la cual yo digo que él no quiere ver la gloria de Dios es porque el hombre no es una simple víctima, el cual quiere ver la gloria de Dios, pero no puede. De hecho, la manera en que el entendimiento de este hombre es entenebrecido es ofreciéndole lo que él quiere y desea. Él no desea la gloria de Dios, él desea su propia gloria, él desea lo que este mundo y Satanás ofrecen. Nuestro pasaje nos muestra claramente que Satanás no hace al incrédulo. Él ciega al que ya es incrédulo. El texto dice, ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Ya ellos son incrédulos. En ningún momento nuestro pasaje dice que el hombre es forzado, es obligado en contra de su voluntad para no creer. El texto dice que ya el hombre es incrédulo. Lo que sucede, mis hermanos, es que el hombre siempre se quiere ver, siempre ha querido verse como una víctima. Víctima del mal, víctima del pecado. Pero la Escritura nos muestra que el hombre no es víctima, sino responsable del mal y del pecado. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron ¿qué? Más las tinieblas que la luz. Ellos amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por cuál razón? Porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. El hombre ha determinado voluntariamente vivir en su pecado. Él ama su pecado. Él no quiere venir a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Yo no quiero que me digan qué es lo que estoy haciendo mal porque yo quiero seguir viviendo así. Ese es el razonamiento del incrédulo. Al hombre no le interesa la gloria de Cristo. El hombre solamente quiere gloria para sí mismo y por eso ama al mundo, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, provienen del mundo y no del Padre. Por eso no ama a Cristo, no ama a Dios, no ama al Evangelio.
¿Recuerdan las palabras de Pablo en Efesios 4? Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Hermano Olivás, que ellos son ignorantes, por eso es que tienen el entendimiento entenebrecido. Sí, pero el texto termina diciendo que son ignorantes por la dureza de su corazón. Este es el tipo de ignorancia voluntaria. Yo prefiero mejor no saber. Ese es el tipo de ignorancia que opera en el incrédulo. Ellos son ignorantes por la dureza de su corazón. Es por esta razón entonces, hermanos, que el evangelio está encubierto. Para el incrédulo el evangelio es locura. A él no le apetece la palabra de Dios. De hecho, a él le parece patético todo aquello que tenga que ver con rendir su vida a Dios. Él está interesado en su propia gloria y como está interesado en su propia gloria, él desea y hace todo aquello que lo haga sentir glorioso, aquello que alimente su ego, su orgullo. De hecho, eso fue lo que dijo nuestro Señor Jesucristo en Juan 5:44. Él dice, ¿cómo podéis vosotros creer si recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? El hombre no busca la gloria de Dios porque él quiere gloria para sí mismo. Reciben gloria los unos de los otros. Venir a Cristo implica arrepentimiento, implica reconocer mi propia incapacidad para salvarme, soy impotente para ser salvo, requiere humillación, sumisión, aceptar que soy un vil pecador, que mis mejores obras son trapos de inmundicia y que yo merezco realmente y justamente el infierno. Pero para poder aceptar eso, tú debes renunciar a tu propia gloria. Ellos no quieren entonces ni pueden ver la gloria de Cristo porque interfiere con sus intereses personales y mundanos. Interfiere con su manera de vivir, con su manera de andar, con su manera de expresarse, con su manera de pensar. El evangelio y la gloria de Cristo interfieren en la manera en que hacen sus negocios, interfieren con aquellos pecados que los dominan. Por eso a ellos no les apetece ese tipo de gloria. Si Cristo ofreciera hoy día salvación, perdón, sin necesidad de arrepentimiento, si el evangelio dijera que hay perdón gratuito sin importar que tú sigas viviendo en tu pecado, créanme que tendríamos una multitud incontable de seguidores de esta clase. Eso es lo que quiere el hombre. Un evangelio que no hable acerca del arrepentimiento. Y tristemente es lo que muchos predicadores hoy en día dicen desde los púlpitos. No importa cómo tú vivas, Dios es un Dios de amor y por lo tanto Él te salvará. Un evangelio caritativo, el cual no toma en cuenta ni la santidad de Dios ni la justicia divina. Pero el apóstol Pablo no conoce nada acerca de este evangelio caritativo y en nuestro texto señala la realidad de estos que no viven para la gloria de Dios. Pablo le dice que están perdidos. Está encubierto entre los que se pierden. Pablo dice que todo aquel que no ha creído en Cristo, que todo aquel que no vive para la gloria de Dios, está perdido. ¿Ustedes saben qué es lo terrible de estar perdido? Imagínense que después de una ardua jornada laboral, ustedes lleguen a su casa y la primera noticia que reciban es que su pequeño hijo está perdido. Esa es la noticia más terrible que pueden recibir en ese momento. Es una noticia totalmente aterradora. Pero tu situación, tu estado, si estás sin Cristo, es peor que esa noticia, pues tú estás perdido eternamente. No tienes salvación. Permanecer voluntariamente en la oscuridad, despreciar y rechazar la gloria de Cristo, cambiarla por lo que este mundo y Satanás ofrecen, eso realmente demuestra y refleja la condición terrible en que se encuentra el ser humano. Está realmente perdido. Como dijo Spurgeon, Cristo nos dice que aunque el pecado sea querido como tu brazo derecho, debe ser cortado. Y que aunque sea tan precioso como tu ojo derecho, debe ser arrancado. Pero el hombre no está de acuerdo con estas condiciones. Y es por esta razón que el evangelio está encubierto para ellos. Mis hermanos, Satanás ha cegado tan efectivamente al hombre que el hombre no puede ver ni siquiera su propia depravación. El hombre no es consciente ni siquiera de su propio estado.
El Dios de este mundo ha llegado al incrédulo, ha cegado su entendimiento, ha vendado sus ojos, lo ha velado, de manera que la luz del Evangelio esté mayormente encubierta para ellos. El incrédulo entonces está ciego completamente, a tal punto que es imposible percibir, es incapaz, está insensible, es incapaz de percibir alguna gloria en el Evangelio de Cristo. Él puede ser muy observador, muy detallista, muy analista en muchas áreas y esferas de la vida, pero en cuanto a las realidades espirituales, el hombre está completamente ciego, como un muerto lo está, y es así como la Biblia lo define. El sol es lo suficientemente brillante, pero aquellos que están ciegos no pueden contemplar al sol. Eso igual ocurre con la gloria de Cristo y los incrédulos. Pero a pesar de que la gloria de Cristo brilla tan magníficamente en el Evangelio, el incrédulo no puede verla. Él no puede ver la gloria de Cristo porque él solo tiene ojos para su propia gloria. Y a pesar de que la gloria de Cristo está contenida en el Evangelio, el hombre natural no puede verla. Esto nos conecta con nuestro segundo punto, que es la gloria de Cristo contenida en el Evangelio. Pero antes es necesaria una pequeña aplicación. Y es que si tú has creído en Cristo, si tú has pasado de las tinieblas a la luz, si tú has sido apartado por Dios y para Dios, nuestro entendimiento entonces ha sido iluminado. Por lo tanto, no podemos vivir como el que está ciego espiritualmente vive. No podemos vivir como el incrédulo vive. No podemos desear lo mismo que aquel que está ciego espiritualmente desea. Nuestra vista debe estar fija, única y exclusivamente en lo eterno, en la gloria de Cristo, no en las cosas de este mundo. Ahora sí desarrollemos nuestro segundo punto, que es la gloria de Cristo contenida en el Evangelio. Está contenida en el Evangelio. Versículos 4 y 5, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio ¿de qué? De la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. El apóstol Pablo en el versículo 3 ha dicho que si el Evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Lo que el apóstol Pablo está haciendo en el versículo 3 es responder con una verdad rotunda a aquellos adversarios o enemigos de su predicación. Según grandes comentaristas, estos grandes adversarios de Pablo lo acusaban de presentar un evangelio encubierto e ineficaz. Ellos decían que Pablo predicaba un evangelio encubierto e ineficaz, que ellos necesitaban un evangelio, que él debía predicar un evangelio más abierto, un evangelio que llamara y ganara más adeptos. A lo que Pablo responde que la causa principal del problema, la causa por la cual el evangelio está encubierto, no es por el contenido de su predicación, sino por la incredulidad y el pecado de los que se pierden. Entonces lo que Pablo hace ahora en los versículos 4 y 5 es mostrarnos o presentarnos el contenido de su predicación. Al final del verso 4 él menciona el evangelio de la gloria de Cristo, lo cual claramente indica que el contenido del evangelio es y siempre será la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Cristo mismo es la buena nueva para nosotros. Él es la buena noticia para nosotros. Cristo mismo es el evangelio. El evangelio es de Cristo. Si no se relaciona con Cristo, entonces no estamos hablando de evangelio. El evangelio de la gloria de Cristo. El evangelio promueve la gloria de Cristo. Ese es el mensaje y el centro del evangelio. El evangelio y los pecadores salvados van a glorificar a Cristo por siempre y para siempre. Es de Cristo que habla el evangelio, mis hermanos. Es la gloria de Cristo lo que contiene el evangelio. Es a la gloria de Cristo a lo que apunta el evangelio. Versículo 5 dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. La única forma en que la luz del evangelio brillará es presentando a la gloria de Cristo. Y no podrás mostrar la gloria de Cristo al menos de que presentes a Cristo como Señor. Es la manera en que el evangelio presenta a Cristo como Señor, como la imagen de Dios, como aquel que está coronado en gran gloria y majestad, como aquel al cual tú debes rendir tu vida,
como aquel ante el cual debes negarte a ti mismo, negar tu gloria, negar tus deseos, para que seas digno de él entonces. Esto claramente choca con el tipo de predicación actual que vemos hoy día, la cual ha pervertido el mensaje del evangelio y lo que ha hecho es presentar un evangelio antropocéntrico y no cristocéntrico, un evangelio centrado en el hombre, un evangelio humanista, un evangelio liviano que no predica acerca del pecado, de la santidad de Dios, no predica acerca de la culpabilidad del hombre, de la cruz, de Cristo como Señor y de nosotros como sus siervos. Bien dijo acerca de este evangelio de la prosperidad el pastor John MacArthur, y cito: el evangelio de la prosperidad promete total sanidad, bienestar y riqueza, lo mismo que Satanás ofrece. Fin de la cita. Es totalmente cierto esto, mis hermanos. El no creyente desea esto: bienestar, salud, prosperidad, pero eso en nada glorifica la gloria de Cristo. Eso en nada glorifica la obra de Cristo, ni su cruz. Esto únicamente lo que hace es oscurecer aún más el entendimiento de los incrédulos. Esto lo que hace es seguir aumentando el ego, el orgullo cada vez más y más de los hombres. Esta gloria de Cristo, el cual el incrédulo no puede ver, está contenida en el Evangelio. Y cuando digo el Evangelio no me refiero únicamente a los 4 libros del Nuevo Testamento, sino a todo el consejo de Dios en las Escrituras. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas, la Escritura completa, son las que dan testimonio de mí. ¿Recuerdan el pasaje de Lucas 24? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. La Biblia es gloriosa porque Cristo es el centro y el mensaje de la Biblia. Si quitamos a Cristo de las Escrituras, vamos a tener un libro como cualquier otro. Predicar el Evangelio entonces no es más que predicar la gloria de Cristo. Si hacemos a Cristo a un lado en nuestra predicación, estamos haciendo a un lado el alma y la esencia del Evangelio mismo. Nuestro glorioso Salvador es la sustancia del Evangelio. La gloria de Cristo se encuentra en su persona y en su obra. Y es de esto lo que el Evangelio nos dice. Nos dice que Cristo es el eterno Hijo de Dios, que todas las cosas fueron hechas por Él, para Él y que por Él subsisten, que fue prometido en Génesis 3:15 a nuestros primeros padres después de la caída, que Él es la simiente de la mujer que derrotaría a nuestro enemigo, el hijo de Set, de Lamet, de Noé, de Sem, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Judá, de David, al cual David lo llama mi Señor, que en su infinita gracia y misericordia tomó nuestra naturaleza, se hizo carne y vimos su gloria como del unigénito del Padre, que vivió perfectamente, que jamás pecó, que cumplió la ley de Dios que tú y yo quebrantamos día a día a la perfección y que en el tiempo preciso se entregó por nosotros, que subió al madero en nuestro lugar, que murió por los pecados de su pueblo, que soportó la ira de Dios por nuestra culpa, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Fue sepultado, pero resucitó con poder, que ascendió a los cielos sentándose a la diestra de la majestad y que vendrá con gloria y poder nuevamente para juzgar a todos aquellos que no han creído en Él y que no han alabado su gloria. Pero que si tú vienes a Él en arrepentimiento y fe, hay gracia abundante y perdón abundante para ti. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. No hay mejor noticia que el Evangelio, mis hermanos. No hay nada más glorioso que el Evangelio, porque el Evangelio trata con la gloria de Cristo. Lo que Satanás ciega en el incrédulo es algo que es evidente en el mensaje del Evangelio. Pablo claramente entonces por eso nos dice que el problema no está en la predicación, que el problema no está en el Evangelio es glorioso. El problema está en la maldad del corazón humano y en el poder del maligno que obra para cegarlos. El Evangelio, repito, no tiene el problema porque el resplandor del Evangelio es el resplandor de la gloria de Cristo y es lo que contiene el Evangelio, aunque el incrédulo no pueda verlo. Así como el sol no deja de brillar por el hecho de que hay personas ciegas, de la misma manera la gloria de Cristo no deja de brillar aunque hayan incrédulos.
Si el ciego no puede ver el sol, créanme que no es culpa del sol, es culpa del ciego. Lo mismo ocurre con la gloria de Cristo. Como dijo C.S. Lewis, un hombre no puede disminuir la gloria de Dios al negarse a adorarlo. De la misma manera, un lunático no puede echar el sol fuera solamente escribiendo oscuridad en los muros de su celda. Este evangelio, mis hermanos, tampoco necesita de estrategias o métodos diseñados por nosotros para que el incrédulo entonces pueda verlo. Nosotros estamos llamados únicamente a predicar fielmente el evangelio. Predica el mensaje real del evangelio, tal cual como Dios lo ha dado. Predica la gloria de Cristo. El evangelio posee luz propia, la luz de la gloria de Cristo. Si tú predicas el evangelio, si tú predicas a Cristo, la luz del evangelio brilla intensamente. Yo no tengo que iluminar el evangelio. Imaginen lo ridículo que sería yo ahora mismo si les digo que vayamos allá afuera y con una linterna yo trato de mostrarles dónde está el sol. Lo mismo ocurre cuando yo con estrategias o métodos intento mostrarles a ustedes el brillo del evangelio, tratar de iluminar el evangelio. Él brilla por sí mismo. Mis queridos hermanos, lo único que tú debes hacer es predicar el evangelio. Muchas veces tratamos insistentemente de convertir a las personas nosotros mismos, pero solamente hemos sido llamados a dar el mensaje como Dios lo ha dado. El mensaje no es tuyo, es de Él. Transmítelo como su autor lo ha dado. Líderes de salvación y vida eterna. ¿Qué es lo que nos motiva a estar aquí al frente? ¿Cuál es nuestra mayor preocupación? ¿Nuestra oratoria? ¿La simetría de nuestro bosquejo? ¿O que Cristo sea glorificado en todo lo que hagamos? Mis hermanos, pero a pesar de todo esto que yo he dicho, la ceguera espiritual del incrédulo es tan terrible que aunque el evangelio presenta la gloria de Cristo de manera clara, incluso así, el incrédulo no puede verla. A menos, y esta es una excelente y gloriosa noticia, a menos que una obra sobrenatural y soberana de Dios haga resplandecer su luz en la mente entenebrecida del pecador y sus ojos sean abiertos, y entonces el hombre que ha sido iluminado por primera vez pueda ver y contemplar la gloria de Cristo. Esto nos conecta con nuestro tercer y último punto, la gloria de Cristo revelada soberanamente. Versículo 6, acompáñenme. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Hemos concluido nuestro punto anterior con la afirmación de que solo una obra sobrenatural y soberana de Dios puede iluminar la mente del pecador. Solamente una obra divina puede abrir los ojos de aquel ciego espiritual para que pueda ver y contemplar a Cristo. Esto claramente lo dedujimos de los versículos anteriores, donde se muestra la incapacidad o inhabilidad del hombre para poder ver por sí mismo a Dios. Pero nuestro versículo 6 nos brinda de manera explícita la forma en que Dios capacita al hombre para que pueda ver su gloria. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Esto claramente nos lleva al principio, a Génesis. Y es claro que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, hace esto de manera intencional para ilustrar el inmenso poder que obra en el corazón del pecador cuando Dios abre sus ojos. Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Esto es lo que nosotros conocemos como el imperativo divino o el mandato divino. Sin duda alguna, los que han leído la obra de R.C. Sproul titulada La Santidad de Dios están familiarizados con el término fiat divino. El fiat no es la marca del carro de nuestro hermano Alejandro. El fiat es el hágase. Es el mandato que produce algo. Ciertamente nosotros tenemos un fiat. Yo puedo dar un mandato y se ejecuta aquello que yo he mandado. Yo puedo dar un mandato que produce algo. Por ejemplo, usted puede decirle a su celular con su voz que coloque un recordatorio tal día, a tal hora, y el celular hará aquello que usted ha dicho. Él va a ejecutar la orden, el mandato que usted le ha dado. Pero yo puedo decirle a este atril en este momento que termine el sermón por mí, y por mucho que yo le grite a este atril, él no obedecerá mi mandato. Mi fiat y el tuyo
es limitado. No es así con el fiat divino. El mandato de Dios, cuando ordena algo, se ejecuta. Y eso fue lo que ocurrió en la creación, cuando no existía nada. De la nada Dios llamó, Dios mandó y todo saltó a la existencia. Esa es la diferencia entre el mandato divino y el nuestro. Y ese mismo poder que fue desplegado en la creación, ese glorioso poder por la palabra de Dios, es el mismo poder que es desplegado en el corazón del pecador cuando Dios resplandece para iluminación del conocimiento de la gloria de Cristo. Dios dice, sea la luz, y de inmediato la ceguera que le impedía ver la gloria de Cristo es quitada. Un claro ejemplo que nos puede ayudar con este tema es la resurrección de Lázaro, que muchos conocemos. Lázaro estaba muerto, y por más que sus familiares llamasen a Lázaro o le dijesen algo, Lázaro no respondía a lo que ellos dijesen. Él estaba muerto. 4 días de muerto tenía Lázaro. Estaba realmente muerto. Pero ante el llamado de Cristo, ante el mandato divino, sal fuera, Lázaro obedeció su mandato. Aquel muerto obedeció al llamado de Cristo, al mandato de Cristo, recibió vida. Cuando Cristo lo llama, sal fuera, de inmediato su mandato produjo vida. Se activaron nuevamente las ondas cerebrales, su corazón volvió a latir, había sangre circulando de nuevo, sus pulmones se ensancharon y entonces Lázaro salió fuera, obedeciendo al mandato divino. Cuando Dios ordena, se cumple. Y cuando Dios llega a un cadáver espiritual y ordena que la luz de Cristo resplandezca en ese cadáver, inmediatamente produce vida, elimina la ceguera, quita las vendas y entonces esta nueva criatura puede ahora contemplar y ver la gloria de Cristo. Nosotros podemos predicar miles de veces a Cristo a una persona, que nadie se convertirá, ninguno se convertirá, si Dios no viene al corazón del pecador y dice, sea la luz. La salvación es una obra sobrenatural y soberana de parte de Dios. Cuando Cristo preguntó en Lucas 16, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías o alguno de los profetas. Y Cristo le dice, pero ustedes, ¿qué dicen? O sea, ¿quién soy yo para ustedes? Simón Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le responde Jesús? Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Cristo no dijo, wow, Pedro, estoy maravillado por tan alto coeficiente intelectual. De verdad que tu inteligencia me ha dejado impresionado. De hecho, Jesús anula la posibilidad de que eso sea de manera natural, ni carne ni sangre. Cristo atribuye ese conocimiento de Dios, ese conocimiento de Pedro, a una obra, a una iluminación o revelación proveniente única y exclusivamente de Dios Padre. El mismo Dios que dijo, sea la luz, es el mismo Dios que a través del Evangelio dice, sea la luz. Es a través de la predicación que el Espíritu Santo llega al cadáver, llega al muerto espiritualmente, al pecador, y dice, sea la luz. Y de inmediato sus ojos son abiertos, y ese que estaba muerto, aquel que estaba ciego, entonces por primera vez puede ver la gloria de Cristo, puede ver a Cristo glorioso y su obra en la cruz, puede verse a sí mismo como un vil pecador, un pecador que necesita de un Salvador, pero un Salvador que ya no está oculto, sino que ahora está visible ante sus ojos, y es llenado de tanta luz y de tanto gozo, que él es convencido de que no hay más gloria en este mundo, y que la única gloria que él desea, lo único que él anhela es contemplar y estar eternamente con Cristo. Y es justamente en ese momento donde las pequeñas y efímeras luces que ofrece Satanás y este mundo son opacadas por el glorioso resplandor del sol de justicia que jamás dejará de brillar. Eso es lo que ocurre en la salvación. Cuando tú predicas acerca de la gloria de Cristo, eso es contemplar a Cristo. Es recibirlo como lo más sublime que existe. Es recibirlo como el ser más glorioso, como lo que realmente es. No hay gloria fuera de Cristo. Él es la gloria, es lo que Él emana.
Gloria no es más que lo que emana Cristo, lo que emana Dios. Reciba a Cristo como el tesoro más valioso que existe. Esa es la única muestra contundente a este mundo y a Satanás que tú has encontrado un tesoro superior, que tu verdadero tesoro no pertenece a este mundo, sino que está en los cielos. Nuestro texto finaliza diciendo, la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. No es mirar la gloria de Dios en la creación, ni en sus juicios, ni en sus señales. Ciertamente allí hay gloria, pero este tipo de gloria que cuentan los cielos no puede salvarte. Solo la gloria de Cristo, solo la gloria de Dios, revelada en la persona y obra de Cristo, es la que puede salvarte. Es ese tipo de gloria la cual debes contemplar. Mirar la gloria de Cristo transforma completamente. Eso fue lo que ocurrió con Pablo cuando iba camino a Damasco. Él tuvo un encuentro, la gloria de Cristo fue revelada a su vida y Pablo no fue más el mismo. Querido amigo que estás aquí o que me ves a través del video, si tú estás en este momento sin Cristo, yo te suplico ahora que dejes de conformarte con la miserable gloria que este mundo ofrece y que empieces a partir de hoy a contemplar la gloria de Cristo, la cual salva eternamente. Si tú no contemplas a Cristo en este momento, lo único que contemplarás después de tu vida es la miseria absoluta. Y aunque estas palabras suenen duras, Él ha prometido que el que a Él viene no lo echa fuera. Esto no es un evangelio de obras, no es un evangelio donde el hombre es quien recibe la gloria, es el evangelio del glorioso Cristo. Tu esperanza debe estar en Él y solo en Él. Te ruego en este momento que clames a Cristo y ruego al Espíritu Santo para que abra tus ojos y puedas contemplarlo. Quiera Dios darte gracia para que veas realmente el pecado como Dios lo ve y te des cuenta de tu gran necesidad de un Salvador que hoy está disponible para ti, nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, estimen el glorioso evangelio de Cristo. Medita de día y de noche en tu glorioso Salvador. Entrégate por completo a contemplar la obra de Cristo. Contempla su encarnación, contempla su nacimiento en el pesebre, contempla su vida, sus palabras, contémplalo en su desprecio y su sufrimiento, contémplalo en la cruz muriendo por ti, contempla su sangre derramada para salvarte, contémplalo en su ascensión, contémplalo a la diestra de la majestad intercediendo por ti y por mí, y anhela fervientemente que vuelva pronto para que sigas contemplándolo. Mi querido hermano, en el momento que tú contemplaste por primera vez la gloria de Cristo, fuiste justificado. A medida que te mantienes contemplando la gloria de Cristo, eres santificado. Y el día que contemples la gloria de Cristo cara a cara, serás glorificado. Por lo tanto, mi invitación para ti en esta mañana no es otra que la que he hecho durante todo el sermón. Contempla a Cristo. Que el Señor bendiga su palabra.